partes en la práctica. Ya la primera, que va a ser digamos, la clase virtual de laboratorio, que es sobre inmunofluorescencia para detección de anticuerpos antinucleares. Ya hoy voy a hacer una pequeña introducción al final de la clase. Y la siguiente parte de la clase de laboratorio ya va a ser para el primer grupo de la uno y A2, ya con sus exposiciones, y ya la próxima semana continuaríamos con las exposiciones del segundo grupo A1 y A2, ¿ya? Entonces, no sé si hay dudas o preguntas, pueden hacerlas en lo que comparto. Ya nos quedan, bueno, este tema que vamos a hablar hoy día, que es autoinmunidad, y el tema de inmunidad y trasplantes que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? En lo que respecta al avance. Ya, voy a cerrar mi video para poder usar mejor los megas. Bien, hoy vamos a hablar de autoinmunidad. Ya la autoinmunidad es una respuesta, una condición de respuesta del sistema inmune en la cual produce sustancias contra componentes propios, ¿ya? Es una respuesta que puede ser natural, pero que en determinadas circunstancias, si permanece a lo largo de varios meses o tiempo indefinido, pues puede llegar a causar algún tipo de enfermedad o patología, ¿ya? Entonces, en la respuesta autoinmune, el huésped o el individuo organiza una respuesta contra los propios componentes, ya contra antígenos propios. Por eso es auto de propio inmunidad, respuesta inmune, ¿no? Y esto se debe a que se generan linfocitos T y linfocitos B autorreactivos, es decir, que responden contra componentes propios. Esto implica una falla en los mecanismos de tolerancia, ¿no? Y esa respuesta eh, contra componentes propios o esa autorrespuesta, pues si prevalece, como les decía, a lo largo del tiempo, puede conducir a una enfermedad. ¿Ya? La respuesta autoinmune, entonces, es la producción de autoanticuerpos, ¿ya? Que reconocen antígenos propios y la reactividad de linfocitos, tanto T como B, contra esos antígenos propios. Una respuesta autoinmune puede o no estar asociada a una enfermedad, ya puede llegar a ser un tipo de respuesta que se da ante un evento particular en nuestro organismo, ya, y que puede permanecer por un tiempo corto. Sin embargo, esa respuesta autoinmune puede desencadenarse en una enfermedad autoinmune, ya cuando ese proceso de respuesta contribuye a causar daño o a generar algún tipo de condición que afecta la función normal de un órgano, de un tejido o de nuestro sistema, ¿ya? Entonces, la enfermedad autoinmunitaria se da por una respuesta autoinmune que tiene un tiempo eh, indefinido, ¿no? Y que causa, pues, daño al organismo o al sistema. ¿Cómo definimos una respuesta autoinmune como patológica, ¿no? Cuando hay una reacción autoinmune que no es secundaria a un daño o tisular y que se presenta ante ausencia de otra causa que defina esa enfermedad, ¿ya? Como les decía, puede ser fisiológica, ¿ya? La respuesta autoinmune se da contra detritos o componentes fisiológicos provenientes de destrucción de células, pero esa respuesta autoinmune llega a ser patológica y causar enfermedad cuando se pierde la tolerancia y se empiezan a producir células activas que producen eh, componentes de respuesta inmune contra estructuras presentes en tejidos, ¿no? En algunas células. Ya esa respuesta involucra la producción de linfocitos T y linfocitos B. ¿Ya? En general, la respuesta o las enfermedades autoinmunes se van a desarrollar en individuos que tienen una predisposición a ello. Ya hablamos de una predisposición genética, ¿ya? Sin embargo, la expresión de ese componente genético que uno puede tener
puede llegar a ser modificada por determinados factores que estén asociados a las conductas del huésped, ¿no? Como estilo de vida, tipo de alimentación, ¿no? O algunas otras condiciones, pues, que causen o que, se dice, gatillen o que estimulen la producción de este tipo de respuestas, ¿ya? O sea, puedo tener, en resumen, una condición eh, genética que me predisponga, pero no siempre se va a expresar. Puede que no se exprese, ¿ya? ¿Cómo se define una situación clínica como enfermedad autoinmune? Existen postulados que han sido propuestos por un investigador de apellido Witesky. Él dice hay evidencias directas y evidencias indirectas. Evidencias directas quiere decir que ahí puede darse una transferencia de la enfermedad por medio de anticuerpos. Esto implica hacer algún tipo de experimentos, ¿no? O de ensayos con determinados animales, transferir el suero de un paciente con sospecha de esta enfermedad a un animal y este pues, puede desarrollar la condición, ¿ya? Y transferencia de enfermedad por medio de células autorreactivas. ¿Ya? Por otro lado, eh, dentro de las evidencias indirectas que implican que nosotros tengamos o que podamos utilizarlas, por ejemplo, en laboratorio con fines de hacer diagnóstico, ¿no? Regularmente hacemos es la detección de autoanticuerpos, José, no ¿ya? me Por vas a ejemplo, pegar nada, yo te voy a pegar si no me vas un a pegar nada. individuo con enfermedades autoinmunes o con una enfermedad autoinmune tiene en su organismo o en sangre circulante autoanticuerpos, ¿ya? Anticuerpos contra estructuras propias. Y esos autoanticuerpos los podemos detectar a través de diferentes pruebas de laboratorio, la detección de lo que denominamos marcadores serológicos, ¿ya? O biomarcadores que están asociados a este tipo de patología. Ya existen una serie bastante variada de estos autoanticuerpos, ¿no? Dependiendo del tipo de enfermedad autoinmune, ¿ya? Se puede también hacer detección de células autorreactivas y bueno, si hay algún modelo animal que permita el desarrollo de la enfermedad, pues también puede aplicarse. Eh, ¿Cómo definir una situación clínica? Según los postulados de Witesky, hay evidencias circunstanciales, ¿no? Por ejemplo, asociación con otras enfermedades en un mismo individuo. En general, algunos individuos pueden llegar a presentar más de un tipo de enfermedad autoinmune, ¿ya? Entonces, que puedan estar asociadas una con la otra. Por otro lado, al hacer un infiltrado de linfocitos con formación de tejido linfoide en presencia de ciertos complejos, ¿no? Y también hay asociación con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya está ya comprobado, hay varias publicaciones en los que se han hecho estudios en individuos, por ejemplo, que padecen artritis, artritis reumatoidea, o en pacientes con diabetes mellitus de tipo 1, en los que expresan un determinado tipo de moléculas de histocompatibilidad o lo que conocemos también como antígenos HLA, ¿ya? Es decir, hay una asociación entre la expresión de determinados antígenos HLA, ya presentes en células de nuestro organismo, con el hecho de padecer algunas enfermedades autoinmunitarias, ¿ya? Y por otro lado, otra evidencia también que es circunstancial y que permite pues corroborar es si a un individuo con sospecha de enfermedad autoinmune se le aplica un tratamiento inmunosupresor, va a tener una respuesta favorable que va a mejorar su condición clínica, ¿no? En general, ¿cuáles son las características de estas enfermedades? Pues hay, como les decía, tendencia a la agregación familiar. Esto implica que puede presentarse en más de un individuo que forma parte de una familia por el hecho de que pues hay
alguna asociación genética, ¿no? Afecta más al sexo femenino, ya se presenta más en mujeres. eh, el curso de estas enfermedades es crónico. Esto quiere decir que una vez que se presentan este tipo de condiciones de respuesta autoinmune que desencadenan en una enfermedad autoinmune, no tienen cura, ¿ya? Y el hecho de que implique que hay remitencia con exacerbaciones quiere decir, si bien no tienen cura, pueden ser tratadas, ¿ya? Y mejorar la condición clínica, pero si no se mantiene al paciente en un tratamiento óptimo, pues va a tener una recaída, eso es o sea, vuelve otra vez a presentarse el mismo cuadro, a eso se refiere remitencia, ¿ya? Y con exacerbaciones, pues que algunas veces estas condiciones o estos cuadros clínicos pueden ser más delicados o más graves, más agravados que en otras situaciones, ¿ya? Y bueno, se mantiene la capacidad de respuesta inmune o la producción de autoanticuerpos durante el tiempo pues que el paciente padezca o presente la situación o la condición clínica. O sea, la respuesta autoinmune prevalece. Ya lo que se hace es tratarla para mejorar la condición y puede la respuesta inmune verse disminuida, pero no anulada. ¿Ya? ¿Qué factores influyen en el desarrollo de este tipo de respuestas o de condiciones? Pues factores genéticos. Ya mencionamos la asociación de alelos de histocompatibilidad o moléculas de histocompatibilidad. Ya, por ejemplo, el HLA-DR3 ya está asociado a diabetes de tipo 1, es decir, individuos que expresan este tipo o este serotipo de moléculas de histocompatibilidad HLA-DR3 tienen mayor predisposición al desarrollo de diabetes tipo 1 o la insulino dependiente. Miastenia grave, cirrosis biliar está asociado a HLA-DR4. En el caso de la artritis, eh, también, y HLA-DR15 en el caso de esclerosis múltiple, ¿no? Que son otras condiciones, otros, otros tipos de enfermedades autoinmunes. Hay mimetismo molecular. Esto se debe a que determinados microorganismos, ya, o agentes infecciosos pueden tener estructuras antigénicas que van a ser similares a estructuras presentes en algunos individuos, en algunos tejidos nuestros. Entonces, algunas personas que adquieren algún tipo de enfermedad autoinmune, por ejemplo, estreptococo beta hemolítico, grupo, grupo A, estos pueden en algunos individuos llegar a generar una respuesta eh, autoinmune que desencadena en una enfermedad que es la fiebre reumática. Ya el individuo empieza a producir autoanticuerpos contra tejido en glomérulo renal y contra tejido cardíaco. No en todos los que se infectan por este microorganismo, pero sí algunos individuos desarrollan este tipo de condición en la respuesta. Ya puede darse por modificación en las estructuras de las moléculas de histocompatibilidad, como en el HLA B27 en la espondilitis anquilosante y también por deficiencia en la presentación de antígenos, ¿no? Que pueden llegar a desencadenar este tipo de condiciones. Existen genes reguladores que no están relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Y que pueden estar involucrados en el desarrollo de estas respuestas autoinmunes, como por ejemplo los genes relacionados a la expresión de la molécula CTLA4, que es responsable del reconocimiento al CD80 y al CD86 del linfocito. ¿Ya? Esta molécula, cuando hay fallas en la expresión de este CTLA4, no va a haber una buena señal que inhiba o que controle la respuesta inmune, por ejemplo, en linfocitos, por parte de los linfocitos y se mantiene o puede desencadenar en una respuesta autoinmune. ¿Ya? Está la proteína tirosin fosfatasa, por ejemplo, PTPN22, perdón, que regula una señal
de activación para el receptor del linfocito T, el CD40, que está relacionado a la regulación de la respuesta humoral en el linfocito B, ¿ya? Y otros antígenos propios asociados, por ejemplo, al receptor de insulina o receptor de la hormona estimulante de la tiroides, que es el TSH receptor, ¿ya? Que pueden tener algunas variaciones en la expresión en algunos individuos y estos pueden generar una ausencia en la tolerancia central, ¿ya? O sea, hay individuos que desarrollan, en otras palabras, para aclarar este punto, eh, respuesta inmune, ¿ya? O anticuerpos o autoanticuerpos contra los receptores para eh, hormona estimulante de la tiroides o de la insulina, ¿no? Y esto genera pues una enfermedad autoinmune. ¿Qué otros factores influyen? Genes que están asociados, el gen aire que controla la tolerancia central, el gen FOXP3 también que está asociado a la generación de células T reguladoras, ¿ya? Entonces, si hay falla en este gen, pues no tenemos una buena producción de linfocitos T reguladores. Eh, el FAS y FAS ligando que está asociado a la respuesta apoptótica en las células, ya los genes que regulan, ¿no?, la expresión de FAS y FAS ligando, los genes del receptor para inmunoglobulina G y algunas proteínas o algunos genes que están asociados a la producción de proteínas del complemento como C2 y C4. También tenemos factores ambientales como factores físicos, por ejemplo, radiación ultravioleta, traumatismos, factores químicos, el hecho de estar expuesto a determinados productos químicos, la presencia de ciertas enfermedades infecciosas que exacerban la producción de interferón, ¿ya? O el mimetismo molecular que mencionamos hace un momento, pueden llegar a modular la respuesta inmune de un modo que afecte al paciente, ¿no? La presencia de algunos tipos de neoplasias o tumores también que afectan la producción regular de nuestras células y algunos factores hormonales, ¿ya? Por eso es que se cree que en lo que respecta a hormonas, las mujeres pues producimos una mayor y variada cantidad de hormonas que los varones y que esto puede estar o puede ser una de las condiciones que afecta o que hace que estas enfermedades autoinmunes se presenten más en mujeres que en varones, ¿no? Esto no quiere decir que a los varones no pueden tener, ¿ya? O no pueden desarrollar. También llegan a desarrollar, solo que en mayor proporción es para las mujeres, ¿ya? ¿Cómo se las clasifica estas enfermedades de acuerdo a su etiología? La etiología quiere decir el origen o la causa, ¿ya? Están las primarias, que son, que se deben a defectos o deficiencias genéticas, que ya mencionamos, y están las enfermedades autoinmunes secundarias, ¿ya? Que son por causas conocidas, ¿ya? Producidas por fármacos, por infecciones, por neoplasia. Están las idiopáticas, idiopática quiere decir que no se sabe cuál es la causa, simplemente se presentan, y aquellas autoinflamatorias, ya que se deben a que tenemos defectos en la producción de componentes que condicionan o que regulan la tolerancia o la respuesta inmune eh, reguladora o la tolerancia a antígenos propios. Entonces, tiene también un componente genético esta última, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la ubicación, ya pues, hemos mencionado de acuerdo al origen o a la causa, de acuerdo a la ubicación, a la zona donde se ubiquen o donde se manifiesten, están las sistémicas y están las órganos específicas, ¿ya? Las enfermedades autoinmunes sistémicas o generalizadas se caracterizan porque se producen autoanticuerpos y células sensibilizadas contra antígenos propios que circulan, ¿ya? Y que pueden ser o no patogénicos, pero están dirigidos estos componentes contra estructuras que están en diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Es decir, no son específicos de un órgano en particular. Ya pueden afectar en general a todo. Por ejemplo, algunos autoanticuerpos que se producen contra estructuras presentes en tejido conectivo, pues están asociados a artritis reumatoidea, al lupus, por ejemplo, que son enfermedades autoinmunes sistémicas. Pero también hay enfermedades autoinmunes órgano específicas. Estas
son aquellos en las que la respuesta inmune va dirigida contra un único órgano en particular. Puede ser un tejido, una glándula, ¿ya? Y se las puede clasificar estas de acuerdo al órgano que afecta. Por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes que afectan únicamente a la tiroides, otras únicamente al sistema nervioso o que afecten a glóbulos rojos, ya como, o a las plaquetas como las púrpuras trombocitopénicas autoinmunitarias. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren las órganos específicas. Y las sistémicas, las que afectan a- en general a todo el organismo. Eh, Hablemos de algunas enfermedades autoinmunes organoespecíficas, como la enfermedad de Graves, ya que seguramente que sus compañeros también van a preparar en las exposiciones. La enfermedad de Graves es un tipo de hipertiroidismo autoinmune, ¿ya? Eso se debe a que hay un exceso en la producción de la hormona estimulante de la tiroides, debido a que el individuo produce anticuerpos que van dirigidos contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, al haber estos anticuerpos contra este receptor, se unen al receptor y estimulan al receptor de la hormona estimulante de la tiroides, induciendo un exceso de producción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, esto desencadena en un hipertiroidismo de origen autoinmunitario, ¿ya? Están la esclerosis múltiple, por ejemplo, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso por desmielinización. El paciente produce linfocitos autorreactivos contra una proteína o contra la proteína básica de mielina, ¿no? Y esto afecta, pues, a nivel del sistema nervioso, ¿ya? ¿Qué mecanismos patogénicos están involucrados en este tipo de respuesta? Pueden estar incluidos anticuerpos dirigidos contra proteínas que se expresan en la membrana de células diana, ¿ya? Como autoanticuerpos. Aquí, por ejemplo, si recuerdan el tema anterior, mencionamos mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2 y mencionamos que en algunas enfermedades autoinmunes se da esta situación. O sea, cuando el individuo produce autoanticuerpos contra determinados órganos o tejidos, ¿ya? En este caso, en las anemias hemolíticas, en las púrpuras trombocitopénicas, anemia perniciosa o síndrome de Gould-Pasteur que afecta a nivel de glomérulo renal, este tipo de respuesta de enfermedades autoinmunes, pues el paciente tiene autoanticuerpos contra antígenos en el eritrocito, en las plaquetas o a nivel de glomérulo renal, ¿ya? Eh, otros mecanismos que involucran, que están involucrados en las enfermedades autoinmunes es los mecanismos de hipersensibilidad de de tipo 3, vamos a ver más adelante, ahorita seguimos con las de tipo 2, en las miastenias graves, por ejemplo, que hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ya que se encuentra a nivel de de las células nerviosas y estas pues se degradan, se ven afectadas, ¿no? Y bueno, ya mencionamos la enfermedad de Graves, donde los anticuerpos van dirigidos contra el receptor de hormona estimulante de la tiroides. En el caso de que se ven involucrados mecanismos de hipersensibilidad de tipo 3, es decir, la presencia de complejos antígeno-anticuerpos que se depositan en ciertos tejidos y que activan una respuesta inflamatoria, podemos mencionar en el caso del lupus, ya los anticuerpos antinucleares, por ejemplo, se depositan en diferentes áreas a nivel del endotelio vascular o a nivel del glomérulo renal y van a desencadenar pues, una respuesta eh, inflamatoria, ya que puede presentarse pues a nivel sistémico, ya en el caso del lupus es una enfermedad sistémica, ya. Este trastorno puede presentarse inicialmente como una vasculitis o una afección a nivel de conductos vascular. Ya ahí, en general, las primeras células o el primer tejido que se va afectado es piel, riñón y articulaciones. Por eso en el lupus decimos es una enfermedad autoinmune sistémica, ¿ya? Entre síntomas, bueno, hay fiebre, puede haber daño o
afecciones a nivel de piel, puede presentarse incluso daño cardíaco, daño renal en general se presenta, ¿ya? Y acá vamos a encontrar pues autoanticuerpos contra diferentes antígenos presentes en los distintos tejidos. Estos anticuerpos pues forman complejos que se depositan, ¿no? Y que afectan o que inducen una reacción inflamatoria. ¿Ya? Hay el lupus que se manifiesta, por ejemplo, a nivel de piel. Una de las características principales es el eritema o la inflamación en forma de alas de mariposa, así como vemos acá, ya que parece chaposa a la persona, pero esta condición pues prevalece a lo largo de varias semanas, ¿ya? Entonces esto ya no es regular, ¿no? Si bronceamos o, o en general eh, esto dura pues algunas horas o un par de días, pero si la condición prevalece por más tiempo, pues ya no es regular, ¿no? Entonces, el eritema en alas de mariposa, porque parecen alas de mariposa, y aquí vemos en un varón, en algunos niños, ¿ya? Y también se presentan algunas lesiones a nivel de piel, como discos, este es en el lupus en su forma discoide, podemos ver ya como pequeñas eritemas o ronchas que regularmente decimos. Esto que se ve acá son se produce debido a una biopsia, ¿ya? Para poder evaluar o hacer el diagnóstico, generalmente se hacen biopsias, ¿ya? Y bueno, se toma como un estilo de sacabocados, una pequeña porción de piel, ¿ya? Usted toma un tubito que tiene pues un bisturí filo circular, gira sobre la piel afectada y le saca un pedacito de piel, ¿no? Por eso es que se ve acá estos dos puntitos rojos sobre la piel, ¿ya? Bueno, ya mencionamos, hay erupción cutánea en el lupus discoide, hay placas elevadas, rojas, ¿no? Pueden estar los poros de la piel taponados y esto causa inflamación, ¿ya? En general, en el lupus de tipo discoide, solamente se presenta a nivel de piel y no afecta a otros tejidos, ¿no? Pero hay otros tipos, otras formas clínicas de lupus en que afecta a otros tejidos. Ya en el caso del lupus, como es una respuesta, es una enfermedad sistémica, ya se puede hacer el diagnóstico con la detección de anticuerpos antinucleares, los ANA, ya se llama FAN también por factor antinuclear la prueba. Entonces acá se detectan anticuerpos contra nucleoproteínas, contra ADN, contra ARN, contra histona. Están también la detección de anticuerpos ENA, que es contra antígenos nucleares extraíbles, ¿ya? Y hace algunos años, ahora no es tan usada, se hacía la búsqueda de células LE, ya que son células que se encuentran en sangre y que contienen detritos o restos celulares en el citoplasma, ¿ya? Solo que esta prueba no es muy sensible, tiene menos de 40% de sensibilidad, ¿ya? Lo que implica que un resultado negativo no puede descartar lupus. Entonces, ahora el diagnóstico se hace principalmente por serología a través de la identificación de estos marcadores, ¿no? De los anticuerpos antinucleares. Otros anticuerpos o autoanticuerpos contra IgG, IgA, anticitoplasmáticos, antieritrocitos, están los anticuerpos anti-RO y LA, contra colágeno, ya contra membrana basal glomerular, hay una serie de autoanticuerpos. Y una de las pruebas que utilizamos es la inmunofluorescencia, ya en la que se busca autoanticuerpos contra determinados tejidos, uno usa como antígeno células, ya pueden ser, generalmente se usa las células EP2, que son una línea de células contiguas que son de una línea humana, de un tumor humano, entonces son útiles para diagnóstico de este tipo de enfermedades, ¿no? Y lo que se busca es fluorescencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos fluorescencia en los nucleolos, uno expone un extendido de tejido o de estas células que se mantienen en cultivos celulares, las enfrenta, que eso es lo que vamos a ver ahora en la tarde, cómo es el procedimiento, las enfrenta en un portaobjeto con el suero del paciente y luego se adiciona un marcador
¿no? Un conjugado con un fluorocromo para identificar si existen o no los anticuerpos. Si los anticuerpos o los autoanticuerpos están presentes, pues se van a ligar a las estructuras o a los antígenos presentes en las células y sobre este el conjugado, que es fluorescente, entonces uno puede verificar fluorescencia. Ya aquí vemos de los fluorescencia de tipo moteado y algunas células que están en división, como esta, se puede ver pues el uso mitótico, ¿no? Acá es fluorescencia de los nucleolos, ya cuando los autoanticuerpos van dirigidos contra estructuras presentes en nucleolos. Y en la identificación de estos autoanticuerpos, pues hay diferentes patrones, como hay distintos tipos de autoanticuerpos en la inmunofluorescencia uno puede identificar diferentes patrones o imágenes de fluorescencia, ¿ya? Por ejemplo, en los anticuerpos anti-ADN o anti-DNA, ya que no se da en células HEP2, sino generalmente en neutrófilos, uno identifica a nivel del núcleo, pues así marcado, como vemos en la imagen, así bastante marcado la fluorescencia y uniforme. A nivel existe el patrón homogéneo o difuso que se da en células HEP2, donde se tiñe, fíjense, homogéneamente. Esto indica la presencia de anticuerpos anti-DNA, antihistonas y antinucleosoma. El patrón moteado, que se ven como motitas o como salpicado, indica la presencia de anticuerpos anti-RO, anti-JO1, anti-LC70. Está el patrón centromérico, que vemos que solamente podemos identificar en células que están en división, ¿ya? Y marca únicamente los centrómeros, ¿no? Y el nucleolar, donde solo los nucleolos florecen, ¿no? Que están todas asociadas a artritis, lupus eritematoso, ¿ya? Síndrome de Sjögren, que es el SS, polimiositis, ¿no? Y espondilitis anquilosante, que son algunas enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Y en patrones, pues, hay muchos, esto va a quedar en la presentación que ya está disponible para ustedes, ¿no? Entonces uno encuentra, dependiendo de las estructuras presentes en la célula, hay a nivel nucleolar, homogéneo, granular, de centrómero, están a nivel citoplasmático, fibrias granulares, de retículo endoplásmico, a nivel de uso mitótico, de centrosoma, de uso mitótico, ¿no? En las células en división, ¿ya? Entonces, algunos patrones son genéricos, digamos, para un laboratorio regular, se pueden identificar por inmunofluorescencia, y otros ya son más especializados, ya, para laboratorios ya donde se investiga más a fondo este tipo de patrones. Esto requiere bastante entrenamiento visual para poder identificar. Hablemos de otras enfermedades como la diabetes mellitus, esta es órgano específica, ¿no? Aquí están mediadas por linfocitos T desde el punto de vista de cuál es la- el mecanismo de daño, ¿ya? En la diabetes mellitus tipo 1 hay desórdenes en el metabolismo de la glucosa por disminución o ausencia de la producción de insulina, ¿ya? Entonces, esto se debe a que hay una destrucción de las células beta en los islotes de Langerhans del páncreas y esto afecta pues la producción de insulina, ¿no? Otras, la tiroiditis de Hashimoto, que es otro tipo de tiroiditis autoinmune, pero este es un hipotiroidismo por atrofia o destrucción del timo, ¿ya? Hay disminución en la producción de las hormonas tiroideas, ¿ya? Y esto se debe a que se producen linfocitos autorreactivos contra el tejido tiroideo. Acá, por ejemplo, se encuentran anticuerpos contra tiroglobulina y que son componentes importantes a nivel de tiroides. Eh, la psoriasis, ya que afecta a nivel de piel, es una enfermedad autoinmune que involucra la presencia de células o de linfocitos TH17. Ya esta es una enfermedad inflamatoria de la piel, se incrementa el número de células de piel, hay mucha secreción de citocinas proinflamatorias como interferón gamma, interleucina 22 y la interleucina 17 en grandes cantidades por la presencia exacerbada de estos linfocitos autorreactivos contra estructuras a nivel de piel. Entonces vemos acá
un eritema exagerado, ya con la piel reseca alrededor, ¿no es cierto? Y que por encima reseco, pero en la parte más profunda, pues está inflamado, ¿no? En el caso de la artritis reumatoidea, ya esta es una de las enfermedades más comunes, afecta a nivel articular con inflamación, dolor, tumefacción, ya puede llegar a afectar la morfología, el funcionamiento de las articulaciones, como vemos acá en la imagen, y puede ir acompañada de vasculitis, ya, o sea, a nivel interno también. Hay un Doctora, crecimiento, hola. doctora, buen día. Una pregunta sobre la enfermedad de psoriasis. ¿Tiene cura esa enfermedad? No tienen cura, pero sí tienen tratamiento, ¿ya? Tienen tratamiento, es un tratamiento para disminuir la respuesta inmune, la reacción inflamatoria y estas pues puede eh, mejorar la condición clínica del paciente. ¿Ya? Y hay diferentes niveles, en algunos es más exacerbado que en otros. Entonces, eh, en general, ninguna de estas enfermedades autoinmunes tiene una cura completa. Todavía no se ha encontrado cura para ellas, pero sí hay tratamientos que mejoran la condición del paciente. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Bien, ahora, en el caso de artritis, les decía, se produce anticuerpos, ya como el factor reumatoideo, que es un autoanticuerpo, ya